Muy buenos días. Nueva sesión a la baja en las principales plazas mundiales. Ayer veíamos como en Europa, tras una apertura donde pues todo hacía presagiar que íbamos a presenciar el rebote tras la debilidad de las últimas sesiones, finalmente no fue así. Vimos debilidad de los principales índices de referencia del viejo continente y cerrando con caídas en promedio superiores al medio punto porcentual. Buen comportamiento relativo de los sectores cíclicos, con media y tecnología a la cabeza de los avances y con una mayor debilidad por parte de los sectores como recursos básicos y energía. Aquí tiene mucho que ver el dato de inventarios que conocíamos en Estados Unidos, muy por encima de las expectativas, y que también afectó al comportamiento de los sectores de energía al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos veíamos también debilidad en sus principales índices de referencia. Es verdad que el Standard & Poor's 500 lleva más de 50 días sin caer más de un menos 0,5%, algo que no sucedía desde 1965 y que pone de manifiesto la consistencia que tiene ahora mismo la bolsa norteamericana. Por el lado de la renta fija, ayer veíamos alzas en los precios de los bonos de mayor seguridad norteamericanos y alemanes como consecuencia de los descensos en sus tasas de rentabilidad, mientras que el oro se notaba la tercera sesión consecutiva con avances marginales del 0,15%. Y como decíamos anteriormente, el crudo, el Brent, ayer cedía más de un 1,5%. En la sesión de hoy también sigue con caídas superiores al 1% y se aproxima a niveles de $61 el barril. Y otra de las noticias destacadas en la jornada del día de ayer era la apreciación significativa del euro en su cruce frente al dólar hasta los $1,18 por euro, como consecuencia de esas menores expectativas de estímulo fiscal de la administración Trump. Y respecto a datos macroeconómicos que conocíamos ayer, en Europa tuvimos una agenda muy intensa. En general se mantuvieron en línea con las expectativas y con los datos pronosticados por el consenso de analistas, salvo alguna sorpresa positiva. Por el lado del crecimiento, en la eurozona veíamos como el crecimiento del tercer trimestre se mantenía en línea con las expectativas y con el dato anterior en el 0,6% intertrimestral, o lo que es lo mismo, el 2,5% interanual. En Alemania el dato de crecimiento del tercer trimestre se aceleraba hasta el 0,8% frente al 0,6% pronosticado por el consenso de analistas y del dato anterior. Y por el lado de la inflación, tuvimos ayer datos de precios en Alemania y España, donde se mantenía en línea con las expectativas y con el dato anterior en el 1,6% interanual. Y por el lado de producción industrial, conocíamos como en la eurozona y en línea con las expectativas se producía una contracción de 6 décimas desde el crecimiento del 1,4%, mientras que por el lado de la encuesta de confianza inversora del ZEW alemana mostraba una mejoría hasta los 18,7 puntos desde los 17,6 del dato anterior. Y en Estados Unidos conocíamos índice de precios de producción del mes de octubre que repuntaba en este caso contra pronóstico hasta el 2,8% y superaba el 2,4% pronosticado por el consenso de analistas y el 2,6% del dato anterior. Además también conocíamos el dato de confianza del empresarial de las pequeñas compañías medidas por ENFIP, y en este caso se situaba ligeramente por detrás de las expectativas hasta los 103,8 puntos frente a los 104 pronosticados por el consenso de analistas, pero si bien es cierto que batía los 103 puntos del dato anterior. Y en Japón, un dato muy relevante, hemos conocido esta medianoche cómo la economía nipona se expandía por séptimo trimestre consecutivo. Este es el periodo de crecimiento más prolongado desde los 8 trimestres que se anotaba en el periodo desde abril a junio de 1999 y de enero a marzo de 2001. La economía nipona se expandía un 1,4% interanual entre los meses de julio y septiembre. Y a esta hora de la mañana las plazas asiáticas repiten caídas, a excepción de la bolsa de Corea del Sur, que se anota subidas del 1,5%, mientras que los futuros europeos acusan esa fortaleza del euro en su cruce frente al dólar, y vemos caídas moderadas, algo más significativas en el caso del selectivo español, que supera el 1% de caída, en una sesión bastante tranquila desde un punto de vista macroeconómico. Hoy conoceremos datos de precios en Francia. El IPC se espera que se mantenga en el 1,1% interanual. Balanza comercial de la eurozona con una previsión de superávit de 21.000 millones de euros. Y en Estados Unidos conoceremos solicitudes hipotecarias semanales, así como ventas minoristas del mes de octubre. Y el plato fuerte lo tendremos por el lado de precios, dato de IPC del mes de octubre con una previsión de crecimiento del 2% interanual.
y estamos ya llegando a su fin en esa campaña de resultados del tercer trimestre, pero siguen presentando destacados nombres como Cisco y NetApp en Estados Unidos, así como Talway Share, NH Hoteles y Ferrovial en Europa.